Santo. Sea Él quien nos inflama el corazón de amor misericordioso, ¿verdad? Bueno, pues le doy gracias a Dios primeramente porque me permite estar con ustedes compartiendo nuestra fe. Y tanto ustedes como yo creo que estamos aquí porque queremos ser mejores. ¿O me equivoco? Bueno, para mí el tema que yo les voy a compartir se llama el perdón se da y se gana desde el corazón misericordioso del Padre. Y para esto, yo creo que nosotros no podemos entender la necesidad del perdón si primero no conocemos el amor con que nos ama Dios. Para esto yo primeramente quisiera recordar lo que muchos ya saben, pero que es importante volverlo a retomar. Para esto, no sé si están las imágenes, bueno, pero tenemos la cruz del apostolado aquí. Primeramente yo quisiera que pudiéramos visualizar la cruz del apostolado y del fondo está como la nube. Nuestra madre Conchita decía que lo primero que ella vio en esa visión fue un cuadro de inmensa luz, incandescente, brillante, que no se comparaba a nada, y que en el fondo pintaba un infinito, algo así como eterno. Para esto, yo quiero decirles que esa nube presenta para nosotros el amor del Padre. Ese amor de Dios, de ese Dios que precisamente es infinito y eterno, y que así nos ama, porque Él es eterno. Que esa nube representa a ese Dios creador que nos ama y que nos creó a su imagen y semejanza, y que nos ama precisamente con un amor incondicional, porque simplemente Él es nuestro Padre. La palabra de Dios siempre en el Antiguo Testamento, Isaías, Oseas, Éxodo, nos dice de ese amor misericordioso que tiene para nosotros Dios, que nos ama con un amor, dice, entrañable, es decir, como el de una madre. Ese Dios de amor que nos ama quiere decir como que de las profundidades de su mismo ser, de su corazón, de su ser de Dios, nos ama como una madre, con esas características que tienen las madres. Ese Dios que nos ama, que se abaja a nosotros como una madre para alimentarnos, que nos acaricia con ternura, que nos mira con amor, que nos cuida y que nos protege. Ese Dios de la alianza que es fiel y que siempre se ha comprometido a estar con nosotros, en las buenas y en las malas. Yo creo que Juan, lo describe muy bien en su carta de primera carta, que dice que Dios es amor. Pues precisamente esa es la esencia de Dios, el amor. Pero también nos hizo libres, nos dio un regalo maravilloso que es la libertad. Y lo voy a exponer así. Precisamente esa libertad nos llevó a pecar, al hombre, pero a nosotros también, porque en libertad pecamos. Entonces, aquí está algo bien importante. Precisamente la naturaleza de Dios no cambia por el pecado que nosotros podamos cometer. Él sigue siendo amor. Pero desgraciadamente, en el hombre sí causa un cambio radical en nuestra relación con Él. Un cambio extremo. Que de ser un amor que se nos da como simple donación, como un regalo, pasa a ser un amor de sufrimiento. Porque Dios sufre frente al rechazo de su amor. Sabemos que el pecado hasta cierto punto es un rechazo a Dios. Isaías lo dice muy bien. He creado hijos, los he visto crecer, pero ellos me han rechazado. Isaías, primer capítulo. Yo creo que nosotros como padres
tenemos la experiencia de los hijos y podemos entender un poco cuando se nos rechaza, cuando se portan mal con nosotros, que a veces quisiéramos, como regañarlos, decirles, pero esa misericordia nos conmueve y los seguimos amando igual. San Pablo, en su carta a los romanos, él dice que Dios es justo y que un día vamos a tener un juicio, y habla de un después, cuando nosotros vayamos al cielo. Pero dice aquí en el ahora, aquí, hoy en día, Dios precisamente nos ha hecho justos y santos. Es decir, la bondad de Dios se ha manifestado para nosotros. Y ese amor misericordioso se ha mostrado precisamente en el sacrificio del Redentor de Jesús. San Pablo dice que Dios es justo y el que justifica. Es decir, que es justo Dios consigo mismo cuando justifica al hombre. Es decir, que cuando justifica al hombre por medio del sacrificio redentor de Jesús, demuestra realmente lo que es. Dios es amor y Dios es misericordia. En una frase, Dios hace justicia siendo misericordioso. Vemos que Dios no renuncia, pues, a ser justo, sino a la venganza. Para nosotros, la cruz del apostolado es el último grito de la misericordia de Dios para nuestros tiempos. Se lo dice Jesús a Conchita. Esta es una prueba del amor misericordioso de Dios, porque se centra en el sacrificio sacerdotal de Cristo. Precisamente, este sacrificio es la prueba más concreta del amor misericordioso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Digamos que el sacrificio es el único agradable al Padre, porque en sí encierra toda la obra, la vida y la misión de Jesús. Esa es la prueba suprema que tenemos de cómo Dios nos ama. Precisamente, vemos esto expresado en una frase de Hebreos 14:3 que dice: el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo, está hablando de Jesús, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Y quiero resaltar estas tres actitudes que tuvo Jesús en su sacrificio. Que por el Espíritu Santo, vemos la paloma que representa el símbolo del Espíritu Santo que abraza todo este sacrificio. Es decir, Jesús fue movido por amor. Ofreció su sacrificio de su vida, de su persona, y fue inmaculado. ¿Por qué? Porque la hostia debería de ser pura, santa y inmaculada. Y por eso es víctima, porque no cometió pecado. Y esto es precisamente lo que obró la redención de Jesús. Que la oblación de Jesús la hizo por amor, en libertad. Esa actitud fue lo que precisamente obró la redención. El sacrificio en sí, pero las actitudes fueron las que verdaderamente obraron la redención. Fiel a la voluntad del Padre. Vemos cómo en la cruz Jesús no pide venganza, ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia de Dios. El soldado que bien nos representa a nosotros, pecadores, se acerca cuando Jesús está en la cruz y clava esa lanza con todo su odio, con todo su rechazo hacia Jesús. ¿Y qué es lo que hace? A cambio de esa ingratitud, Jesús desde el silencio de la cruz derrama sangre y agua, y en él a todos nosotros. Para esto quiero decirles que jamás podremos expresar con palabras
el amor misericordioso del Padre. Nuestras palabras son limitadas, mis pensamientos son bien pobres, ¿verdad? Limitados, razonamientos limitados. Y todos nosotros hemos escuchado mucho hablar de la misericordia hoy en este día y este año. Y estas ideas pueden ser bien, de hecho son profundas, pero para nosotros puede que se queden en eso, precisamente en ideas muy bonitas, y que no hagamos nuestra la misericordia de Dios. En este día, Dios nos está permitiendo precisamente que hagamos nuestra esa misericordia en el aquí y en el ahora de nuestra vida. Ciertamente, creo yo, que se necesita mucha humildad para reconocer que necesitamos de la misericordia de Dios. Se necesita una sinceridad de corazón para saberse y sentirse necesitado de la misericordia de Dios. Vemos la cruz grande. Ayer mirábamos una cruz quebrantada, ¿sí o no? Esa cruz, nosotros primeramente por el bautismo somos llamados, estamos unidos íntimamente a Jesús. Hay una intimidad que no podemos separar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y desde nuestro bautismo somos llamados a vivir los misterios de Cristo, y en este caso el sacerdocio de Cristo. Esa vida a la que nosotros fuimos llamados a vivir con Él viene a estar representada en esta cruz. En la cruz de ayer me impresionó. ¿Por qué? Porque cuando no hemos sido conscientes de esa presencia de Dios desde nuestro bautismo, muchas de las veces nos hemos alejado y hemos rechazado a Dios, y nuestra vida está precisamente como la cruz que pusieron ayer, quebrantada. Entonces, yo les invito a que reflexionemos cómo está nuestro interior hoy, que verdaderamente interioricemos y que podamos descubrir qué sentimientos nos mueven. Si es el amor que recibimos en nuestro bautismo, o nos dejamos mover por el pecado y por las mismas consecuencias del pecado. El pecado personal y de nosotros hacia los demás y de nosotros hacia nosotros hace mucho daño al alma, que si supiéramos y pudiéramos interiorizar un poquito de lo que hace el pecado en nuestra alma, creo yo que jamás pecaríamos. El pecado hace estragos en el mundo, y basta reconocer y pensar, un mosquito, basta reconocer cuánta violencia, cuánta persecución, cuánto terrorismo nuestras familias viven, el aborto, las familias distorsionadas, divididas, la tecnología, que a mí me da miedo personalmente, porque he sido testiga de muchos jóvenes que han caído en cosas y situaciones tan difíciles. La pornografía está al alcance de cualquiera y hace tanto daño al alma. Y eso nada más por mencionar algo. El pecado en sí hace estragos en nuestro interior, que muchas de las veces no somos conscientes. El pecado que también nosotros conocemos nos hace mucho daño al alma. Y yo quisiera que fuéramos interiorizando y que pensáramos lo que se está moviendo en nuestro interior. Nosotros, posiblemente desde pequeños o ya adultos, todos sufrimos situaciones diferentes donde nos han hecho mucho daño. Y tal vez hemos sufrido abusos, tanto sexuales, físicos, emocionales, que en su momento no tuvimos la capacidad de confrontar,
No tuvimos la capacidad ni de confrontar la situación, ni de confrontar a las personas, porque simplemente nos hicieron mucho daño y no le expresamos ni nuestro enojo, ni nuestro sufrimiento, ni nuestra cruz interior que llevábamos dentro, como Jesús sufrió también, y enseguida vamos a meditar en eso. Simplemente no lo expresamos porque estábamos pequeños, o simplemente si fuimos adultos por miedo, por vergüenza, qué sé yo. Las callamos y no lo guardamos. Y al callar y guardarlas en el corazón, esos sentimientos y esas emociones, esos sufrimientos, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, guardamos rencores y resentimientos muy grandes que se convierten a veces en odio. Un odio como sordo que no queremos reconocer. Pero esto, aunque no lo reconocemos, se refleja en nuestras actitudes negativas y nos afecta a las relaciones personales. Yo te invito a que escuches en tu interior y que te preguntes si alguna de estas consecuencias del pecado están y habitan en tu corazón. No tenemos una paz profunda. Tenemos sentimientos de venganza, a veces muy fuertes y muy sutiles. Tenemos mucho miedo e inseguridades. Estamos tristes y deprimidos. Lloramos y lloramos y nunca nos cuestionamos por qué. Tenemos cansancio de la vida, la rutina, el apostolado. Y yo sigo igual, qué cansancio, ya estoy como que ya no. Momentos que no nos cuestionamos por qué y qué nos pasa. Nos vemos a veces con un sentido de culpabilidad muy grande y que a veces nos avergüenza. Tenemos preocupaciones exageradas, sin sentido. Nos sentimos con una baja estima y no nos sentimos ni valorados ni amados. Vivimos en un pasado como encarcelados, recordando situaciones que nos hicieron daño y volvemos y volvemos y volvemos a retomar y a sufrir, pero no nos damos el tiempo para hacer algo. Y nos preguntamos, posiblemente, ¿por qué siento esto? Pero no nos detenemos a profundizar. Precisamente, a veces no basta un momento de conversión, sino que nosotros tenemos que seguir trabajando. Porque muchas de las veces decimos, pues es que yo ya perdoné. Esas situaciones están en un pasado. Pero muchas de las veces no trabajamos en el resentimiento y ese hay que trabajarlo una y otra y otra y otra vez cuando aparezca. Pues si ya perdonaste, créelo, hay que creerlo. De verdad lo perdonamos, pero necesitamos trabajar. Muchas de las veces no hemos sido misericordiosos con nosotros mismos y no nos hemos dado el tiempo de profundizar sobre todos estos sentimientos que cargamos. Tenemos dificultad para tocar heridas profundas causadas por lo regular siempre por los que más queremos, a veces nuestros padres, hermanos, esposos, esposas, los que están más cercanos, porque pensamos que les faltamos al respeto si recordamos ciertos momentos. Pero ciertamente tenemos que tomar en cuenta que no estamos juzgando, no se trata de eso, sino que simplemente se trata de ir respondiéndole a Dios en fe para purificar nuestro interior y alcanzar esa pureza que Jesús en sí tenía, por la cual fue agradable a Dios su sacrificio. Confrontar el pasado no es fácil, pero es una necesidad para encontrar precisamente respuestas
respuestas a nuestros porqués. Posiblemente ahorita están diciendo, sí, ya me recuerdo esto y aquello y lo otro. No hay que tener miedo a reconocer, pues es simplemente ir mirando cómo le respondemos a Dios y abrirle precisamente el corazón a Dios Padre misericordioso. Necesitamos reconocer experiencias, 7 cosas. Reconocer experiencias, aceptar que nos hicieron daño, porque a veces les recordamos, pero no queremos aceptar que nos hicieron daño porque fueron papás o porque fueron, qué sé yo. Necesitamos darnos el tiempo, yo creo que ahora es el tiempo, darnos el tiempo para tocar heridas profundas, es decir, hasta que duela, no importa, porque negar los sentimientos, no debemos ni negar los sentimientos ni los sufrimientos causados. Muchas de las veces sentimos ganas de llorar, pues sí, pero para superar, no para quedarnos y seguirnos quedando en un pasado. Adueñarse del sufrimiento, esa situación es tuya, solamente mía, nadie más la vivió. Entonces hay que adueñarse y tomarla, pues, literalmente bajo nuestro control, en nuestras manos, y entonces decidirse qué vamos a hacer. Nosotros creemos precisamente que Jesús se ofreció a sí mismo. ¿Y qué le vamos a ofrecer nosotros a Dios? Pues que esta sea nuestra ofrenda. Ofrecerle precisamente todos esos sentimientos, todas esas situaciones y entregárselas completamente a Él. Perdonar precisamente para llegar a sanar. Todo eso es precisamente lo que nosotros vamos a ofrecerle a Dios, a Jesús, para que Él lo transforme por su amor misericordioso. Muchas de las veces, inconscientemente, nuestro mismo pecado y mismas situaciones nos hacen tener una falsa imagen de Dios que hay que rechazar. Atribuimos a la voluntad de Dios todo lo malo que nos pasa. Estoy triste, estoy deprimida, estoy así, pues que se haga la voluntad de Dios. Y atribuimos todo lo doloroso, lo sufrimiento, lo malo, se lo atribuimos a la voluntad de Dios. Lo sentimos que es un Dios lejano, que no se interesa por nosotros, que es un Dios, un juez severo. Si no entendemos la justicia, como lo meditamos al principio, nos creamos esta imagen del Dios castigador. Y todo esto, aunado con nuestro propio pecado, el orgullo que a veces nos sobrepasa, la envidia que nos corrompe, la mentira disfrazada, la crítica tan fácil que se nos da, nuestro carácter, nuestro temperamento, pues Dios nos va a castigar. El Dios castigador. Esto a veces, conscientemente e inconscientemente, nos da miedo acercarnos a Dios. Le tenemos miedo a Dios y le guardamos un resentimiento, a veces consciente, pero a veces inconsciente, precisamente porque no tuvimos la capacidad en su momento de acercarnos y sincerarnos con Él. ¿Dónde estaba Dios cuando yo pasé esto? Precisamente porque no tenemos una relación con Dios. El otro día, no hace mucho tiempo, por pura casualidad entré a la casa de una viejecita, y tenía una imagen de la Virgen del Señor de los Milagros de Michoacán. No sé si la conocen, yo hace años que no la miraba, y le expresé,
¡ah, qué bonita imagen! Y hace mucho que no la veía. Y me dice la señora, pues fíjese que es Jesús de los milagros y es tan milagroso. A mí, mire, yo desde que me levanto, yo le digo, Jesucito, papacito, ya me levanté, ¿ahora qué vas a hacer por mí? Y yo nomás tengo una necesidad, de mire, yo les pongo toda mi necesidad. Y si viera qué milagroso es, me ha hecho milagros grandotes, chiquitos, el último. Mire, yo le pedí que me dijera, que me hiciera un milagrito, chiquito, chiquito, chiquito. Y le dije, mira Jesucito, mira papacito, tú sabes que mi hijo está pasando por problemas de amor. Tú lo sabes, yo te lo he contado, pero ya sabes que lo está teniendo fuertes. Pero mira, yo te pido una enfermedad chiquita, chiquita, que se la mandes. Pues nomás para que se asuste. Porque si no, pues ¿qué va a hacer? No quiero más. Por eso te digo que chiquito. Y dice, ¿qué cree? A la semana siguiente, mi hijo cayó en el hospital. Un dolor que le dio, un día entero en el hospital. Y le dijo el doctor, mire señor, usted tiene dos opciones. O sigue tomando y se muere en 3 meses. O deja de tomar y sigue viviendo. Pues miren, mi hijo ya tiene 1 año y miren, sin dolor, sin nada, tranquilito, tranquilito. ¿Por qué les cuento esto? Esta viejecita me enseñó a comprender la oración que nosotros debemos ofrecerle a Dios Padre. Esa confianza ilimitada, esa sinceridad, esa sencillez sin muchas palabrerías, abandono total. Oh, porque al final le digo, y ahí te lo dejo, allá tú. El abandono a Dios Padre, la confianza. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Dios. En la próxima misa, nosotros vamos a tener, creo que adoración está ahí en el, ¿verdad? Vamos a tener un momento de adoración. Ojalá que nosotros podamos ofrecerle nuestra vida y nuestro corazón así como esté, que esa sea nuestra ofrenda. Todo lo que traemos, todo lo que reflexionamos, ofrezcámoselo, abriéndoles el corazón. Hay que abrirle el corazón y entregarle todo. Precisamente en la hora del ofertorio, allí hay que ofrecérselo. Y Jesús, cuando nosotros le ofrecemos todo lo que traemos, Él lo hace suyo y lo transforma. Y es entonces que le da un sentido sobrenatural. Espero que en estos momentos pues estamos reflexionando. Y de alguna manera ustedes allí, aunque yo no lo veo, pero Dios se lo sabe y el Espíritu Santo lo está viendo, que le están abriendo su corazón a Dios. Pero ¿qué tiene ese corazón del Padre? ¿Qué hay en ese corazón del Padre? Yo creo que Jesús en la cruz del apostolado nos lo muestra muy bien. Vemos ese corazón que simboliza ahora sí que la pasión, pero esa que nadie veía. Dijimos que la cruz era su pasión exterior, lo que vivió Él físicamente, hasta el Calvario. Pero también Él vivió una pasión interior que nadie veía. Solamente el Padre y María, porque estaba al pie de la cruz y porque era su madre, y por participación podía experimentar lo que el Hijo sufría. Conchita, nuestra madre, ella le dice a Jesús, oye Jesucito, pero ¿cómo es que tú sufres? Dime, ¿cómo son esos dolores de los que tú sufres? Y le dice, mira, ¿en qué consiste tu dolor? Y Jesús le dice, ¿por qué quieres quitar los velos del misterio en que me gozo sufriendo por el hombre?
y espiando y devolviéndole la gloria a la Trinidad enfragada. Es decir, como ¿por qué te atreves a preguntarme cosas tan íntimas? Nosotros no confiamos nuestro dolor a cualquiera. Hoy Jesús nos dice, ustedes, es como que yo entiendo que Jesús nos dice, ustedes ya no son siervos, son mis amigos y les voy a abrir mi corazón, así como ustedes lo abrieron para conmigo. Conchita en la visión dice, este corazón es vivo, palpitante, que irradia luz, pureza, santidad y ese fuego de amor que quiere derramarse. Conchita, a ver, vamos a ver aquí. Conchita tiene el conocimiento no solamente por el conocimiento que le da Jesús. En cierto momento determinado se le da por experiencia. Y Jesús le dice, mira, ahora que ya has comprendido el dolor, estos dolores internos de mi corazón, quiero que los medites, los profundices y dile a los obispos que los den a conocer, porque precisamente esos dolores internos que guardo en mi corazón son los que verdaderamente obraron la redención, esos que nadie veía. Por eso presento mi corazón con las insignias de la lanza, la cruz interna y las espinas. Pero Jesús, dice Conchita, yo vi ese corazón glorificado. Jesús está vivo. Está vivo. Y dice, pero ese corazón a la vez que está glorificado, se duele y sangra por las espinas, la lanza y la cruz. Y es aquí donde yo quiero compartir que Él, en su infinita bondad, dice a Conchita, mira, esa crucecita es la más querida de mi corazón, porque representa a los sacerdotes, esos sacerdotes que amo tanto con un amor de predilección. Por eso como que el fuego sale desde dentro del corazón y abraza esa cruz. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son los únicos que pueden realizar y perpetuar el sacrificio de Jesús en la Eucaristía. Pero a la misma vez, esa cruz duele. ¿Por qué? Porque como los amo tanto, también sus pecados me sobrepasan. Oh, hija mía, le dice, mi corazón es tan estupendamente tierno que se contrista y sufre místicamente también al ver sufrir por mí a las almas que me aman y que amo tanto. Nosotros nos esforzamos por ser mejores, pues Jesús se duele también con nosotros. Dice, esta pasión que yo llevo en mi corazón subsiste, porque subsiste el pecado, y mientras haya pecado, habrá sacrificio en Jesús. Por eso presento los símbolos de la lanza, la cruz, la crucecita y las espinas. Pues esa lanza simbolizan a las personas que se viven en pecado mortal y que me causan una herida tan grande porque se separan de mi gracia. Pero estas personas, con una chispa de mi amor, mi gracia y mi misericordia, en un instante pueden transformarse por mi gracia y responder plenamente a mi amor misericordioso. Dice, pero esas espinas, y mi corazón tiene muchas, miles, pues esas representan precisamente el pecado venial. Esas espinas, aunque pequeñas, cómo duelen. Y representan a las almas que precisamente se han acostumbrado, se han acomodado a la vida y que no tienen una entrega total. Y se acostumbran tanto al pecado venial que están más propensas a caer en el pecado mortal.
Le dice, la salvación de las almas, hijita mía, le dice a Conchita. Esa precisamente es mi pasión dominante, la salvación de las almas. Jesús se duele precisamente porque su amor no ha recibido. Y dice, si supieran esas almas pecadoras que soy el mejor padre para ellos y que por eso me quedé en la Eucaristía. Ay, si lo supieran, pero no quieren aceptarlas. ¿Cómo sufro la indiferencia de mis hijos? La ingratitud. No me agradecen el sacrificio y el olvido. Para todo tienen tiempo, menos para mí. Le dice a Sor Faustina también, a Margarita María, la comunión de los santos, ¿verdad? Dice, cuando te acerques a la confesión, a esta fuente de misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y la agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cuando nosotros estamos en pecado, precisamente esa cruz que debería estar unida a Jesús está precisamente deformada. Nuestra vida, aunque humanamente no lo vemos, está deformada por el pecado. Y en la confesión nos devuelve esa dignidad, esa imagen de los hijos de Dios. Le dice, cuando te acerques a confesarte, ven con gran confianza para que pueda yo derramar mi misericordia sobre ti. Dice, todas estas, si supieran los pecadores que yo lo único que quiero es derramar mis gracias, pero como no los quieren aceptar, acéptalas tú. Y yo creo que eso precisamente nos dice a nosotros hoy. Si el mundo no quiere recibir y no quiere abrir su corazón a la misericordia, yo creo que la invitación de Jesús es para nosotros. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo que puedas y toma estas gracias que no quieren aceptar y así consolarás mi corazón. Todos estamos llamados a consolar el corazón de Jesús, procurando nuestra pureza de alma, nuestra pureza de corazón. Si su confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites. Y diles, escuchen bien, y diles que mi misericordia solo se saca con la gracia exclusivamente con el recipiente de la confianza. Mi deseo es dar mucho y me pone triste cuando piden poco. Mis hermanos, al principio meditábamos sobre el mundo, que hay un caos y vemos tantas cosas y pensamos que no podemos hacer nada. Ciertamente nosotros no podemos hacer nada, pero por la misericordia de Dios, y si nosotros precisamente nos unimos a Jesús, entonces podemos hacer mucho bien. Precisamente cuando nosotros nos unimos en fe al sacrificio de Jesús y le ofrecemos cada instante de nuestra vida, no solamente cada 8 días, no solamente a momentos, pero sino cada acción de nuestro día, y la ofrecemos precisamente con la intención de unirnos a ese sacrificio redentor, entonces podremos ayudar a que el mundo se abra a la misericordia de Dios. Y este mundo puede ser bien diferente. Con estas reflexiones, también quiero agregar algo antes de pasar al otro punto. Dicen, me queman las llamas de mi misericordia y solo deseo derramarlas sobre las almas, pero no quieren creer en mí. Cuando yo reflexiono en ese inmenso amor que Dios nos tiene, a mí personalmente me surge un pensamiento, un deseo.
reconciliarme con todo y con todos. Yo creo que allí es donde yo puedo entender que tengo que quitar mi egoísmo. Y la invitación es para ustedes también. No solamente nos preocupemos por yo, o sea, por mí, por yo, mi familia, mi hijo, mi esposo, sino que miremos más allá y nos solidaricemos con el mundo y precisamente abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios, luchando por nuestra propia santificación. Solo así podremos nosotros darle un sentido profundo a nuestra vida. Con estas reflexiones, hermanos, podemos reconocer que el perdón se da y se gana a través del corazón misericordioso del Padre, que es fuente de misericordia y que te está esperando a ti y a mí en la confesión. Que el perdón se da desde ese corazón vivo y traspasado, palpitante, que fluye sangre y agua en el altar. En cada misa Jesús se hace presente y en el altar está allí para transformarte. Si quieres verdaderamente estar y experimentar la misericordia de Dios, acércate al sacramento de la reconciliación. Pero si quieres verdaderamente ser transformada, el sacrificio del altar, la Eucaristía, es lo más grande y lo más apropiado y lo más excelente que tenemos para transformarnos. Entonces podemos comprender que el perdón se gana a base de una infinita confianza. Pero no solamente de una infinita, sino ilimitada confianza. Que para ganarte el perdón necesitas sumergirte en esa gran misericordia de Dios, pero así con una confianza muy grande. Que el perdón se gana a base de una fe, a base de creer en su bondad y ensanchar el corazón y aceptar todas las gracias que Él te quiera regalar. Que el perdón se gana, hermanos, a base de una fe firme, pero no de una fe como la que hemos tenido hasta ahora, sino de una fe firme capaz de provocar en ti el milagro de tu propia salvación, el milagro de la paz que solamente Él te puede dar, el descanso del alma. Si nosotros pudiéramos comprender, hay veces que nos emocionamos, nos alegramos, nos extasiamos, porque Dios nos da signos de su infinita misericordia, precisamente sanando nuestros cuerpos. El milagro de restaurar esa imagen deformada por el pecado no tiene comparación. Realmente no tiene comparación. Nuestro Padre misericordioso, y por Jesucristo, precisamente por ese sacrificio sacerdotal y el poder del Espíritu Santo, es capaz de obrar esa sanación interior que tú necesitas. El milagro más sorprendente que te puedas imaginar. Precisamente una sola gota de su sangre en la Eucaristía, si lo haces con esta disposición, precisamente de ser transformada, con esta conciencia de pureza, con esta idea de salvar almas, de ayudar a salvar almas, porque esa era su pasión dominante, puede ocasionar en ti un milagro que tú no puedes imaginar.
La verdad, hermanos, es que nosotros no podemos ser misericordiosos si primero no nos dejamos abrazar por esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Allí, en la reconciliación, te está esperando ese Padre amado. Se necesita, decía, creo que fue el Padre Eugenio, se necesita tener un encuentro. Pues si tú quieres tener ese encuentro con la misericordia de Dios, es precisamente allí te está esperando. Ojalá, hermanos, que no dejemos pasar el tiempo y que aprovechemos esas gracias que Dios nos quiere regalar. Jesús le dice una vez a Conchita: ¿sabes qué dolor me da? Que en la iglesia se quedan todas mis gracias como ahí, como guardadas, porque no las quieren recibir y aplazan y aplazan y aplazan. Cuando yo lo que quiero es desbordarme en misericordia para con todos. Y dice: y las almas que acuden a mi misericordia, a esas les regalo gracias por encima de lo que piden. ¿Qué necesitamos? Virtud, fe, pureza, paz. ¿Qué necesitamos? Y estamos hablando precisamente de lo que necesitamos interiormente. Lo exterior, lo material, Él lo conoce. Él lo conoce. Así es de que, hermanos, es a través de los sacramentos donde nosotros vamos a poder sacar la fortaleza y las gracias que necesitamos. En cierta ocasión, Conchita, o más bien Jesús le decía a Conchita, o más bien le decía Concha, esa confianza de Jesús y de Conchita, nuestra madre, le decía: Concha, sacrifícate conmigo, sacrifícame a mí en tu corazón y sacrifícate conmigo. Y Conchita le dice al Señor: Señor, pero si lo que yo quiero es como bajarte de la cruz y que tú no sufras. Y le dice el Señor: mira, Concha, y esto va para nosotros, mira, Concha, todos tus quehaceres, todos tus trabajos, todas tus obras apostólicas que son muy buenas, tus sacrificios, tus penitencias, si las haces por ti sola, aunque te duelan mucho, poco valor tienen. Pero si tú las haces en mi unión, yo las asumo y me tienen que doler. Y es entonces cuando lo tuyo tiene valor de redención, porque soy yo quien les da el valor. Nosotros podemos, o más bien, ojalá, que iniciemos a vivir un poco precisamente ese ofrecimiento de nuestra vida. En cierta ocasión, ya como para ir terminando, mi hijo, Javi, tenía tal vez 3 años y le gustaba mucho dibujar. Y yo siempre procuraba dedicarle un tiempo, le decía: esto es para ti. Y no le decía, se lo dedicaba. Mami, te quiero dibujar algo. ¿Qué quieres que te dibuje? Y le digo: lo que tú quieras. Y tenía un cuaderno. Y entonces se acuesta en la alfombra y yo ahí sentada en la sala observándolo. Y él todo emocionado. Si lo hubieran visto, no puedo hacer las caras, pero sacaba la lengua y se esforzaba. Te voy a hacer un caballo, me dijo. Muy bien, ok, está bien, haz lo que tú quieras. Y se volteaba y le daba, y daba la vuelta y para acomodarse.
Y él después agarraba el cuaderno y volteaba el cuaderno y hacía el esfuerzo. Y yo observándolo, y me daba gusto, ¿no? Me daba gusto porque pues, verlo, digo, en esa edad, los niños, cuando están grandes, uno se emociona cualquier cosa que haga, ¿no? Y yo lo estaba observando, todo el empeño que le estaba poniendo. Y después de un buen rato, porque le llevó un buen rato, me dice, ya terminé, mami. ¿Qué te dije, mami, que te iba a dibujar? Pues me dijiste que un caballo, pues ya lo terminé. Y se queda observándolo. ¿Sabes qué, mami? Mira, te dije que te iba a dibujar un caballo, pero creo que me salió como un dinosaurio de estos feos que ya nadie quiere ver. Pero te lo hice para ti, ponlo en el refrigerador. Sí, ¿cómo no? Ay, hijo, pero si está precioso tu caballo. Pues mira, mami, es como dinosaurio, pero tú igual ponlo ahí. Pues yo emocionada, me causó tanta risa y me causó tanta emoción de ver su esfuerzo que estaba haciendo, que no lo olvido. Para nosotros, hermanos, luchar precisamente por nuestra propia salvación. Yo creo que el Señor nos quiere protagonistas, no que el sacerdote predique bien porque, ¿verdad? No, que nosotros nos esforcemos por alcanzar nuestra propia salvación. Y que en ese esfuerzo precisamente de ofrecerle nuestras pequeñas cosas, como decía el Padre, como dice Santa Teresita de Jesús, si es levantar una basurita hecha por amor, tiene mucho valor. Pequeños sacrificios. No necesitamos buscar sacrificios. La vida ya nos los presenta. Tenemos hijos, tenemos que barrer, trapear. Todo lo tenemos que hacer. Pero cuando lo hacemos con estas actitudes de pureza, de amor, es cuando hace un cambio profundo. Y yo creo que si nosotros nos estamos esforzando, aunque a veces nos salgan cosas raras ahí, que nuestro esfuerzo no alcancemos ese consuelo perfecto, pero el Señor asume y lo entiende, y yo creo y estoy segura que lo valora. Bueno, ojalá, ¿verdad?, que en esta misa que vamos a tener en un momento, vamos a estar ante el Santísimo y seguimos ahora sí que el horario. Va a estar el Santísimo con nosotros. Es Jesús. Jesús está vivo, hermanos, y ahí está su corazón, y nos está escuchando, nos está viendo, y el Espíritu Santo nos está impulsando. Ojalá que en estos momentos de adoración y de reflexión ofrezcamos nuestra vida al amor misericordioso del Padre. Todos necesitamos sentirnos amados, sentirnos perdonados, aceptados, acogidos, escuchados, respetados. Nosotros, que este día el Señor, creo yo, ha derramado ese amor en sus corazones, llevémoslo